Buenos días chicos, vamos a empezar la clase virtual del tema de triángulos para cuarto año de secundaria, ¿sí? Hago recordar que estoy dejando algunas fichas en el CIANET, una ficha de teoría y 2 fichas de práctica dirigida. Voy a resolver la práctica dirigida, una sola parte en la cual ustedes también van a tener que resolverlo, y la segunda le voy a dejar como modo de tarea. Luego, a finalizar esta clase le voy a explicar cómo deben hacerlo, ¿de acuerdo? Empezamos con la pregunta número 1. Me piden acá hallar x, ¿sí? X máximo y x mínimo. Para resolver este problema vamos a hacer lo que es existencia de triángulo. Yo creo que si se acuerdan cómo es existencia de triángulo. Tengo 3 lados de este triángulo y si yo quiero hallar el x necesito de estos dos. En este caso ya tengo que es 9 y 5. Entonces voy a colocar el x de esta manera y esta incógnita va a estar entre dos números. ¿Cuáles son estos dos números? Viene a ser la diferencia y la suma de estos dos lados, que sería 9 menos 5 y acá sería 9 más 5. ¿De acuerdo? Entonces, x ¿en qué intervalo está? 9 menos 5, 4. 9 más 5, 14. ¿Sí? ¿Quién sería el x mínimo? El x mínimo sería, en esa parte, el x tiene que ser mayor que 4. Entonces, el mínimo entero para esta ecuación sería 5. Y el x máximo, ¿quién sería? Tiene que ser menor que 14. ¿Cuál es el número menor que 14? Y que sea entero. En este caso el máximo sería 13. Pero acá te piden el mínimo, ¿no?, sumado con el máximo. Es decir, 13 más 5 es igual a 18. ¿Sí? Acá está la pregunta número 1. ¿Sí? Ponle pausa y cópialo, por favor. Bien, en la pregunta número 2, ¿sí?, como vemos, acá podemos utilizar una propiedad que está en tu ficha de teoría, que viene a ser la propiedad del pescadito. ¿Qué viene a ser esta parte, no? No sé si se acuerdan. Seguramente que sí. Lo tienes de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a enseñar el gráfico. Algo así. Tiene la forma de un pez. Este es alfa, este es beta, este es A y este es B. ¿Sí? La suma de estos dos ángulos que están opuestos, o sea, alfa más beta, es igual a la suma de estos dos ángulos, que es A más B. ¿Sí? Entonces usamos esta propiedad. En este caso, fíjate bien, la tengo, en este caso, acá está la forma, ¿no?, de la propiedad, que sería 90 más x es igual a la suma ¿de quién? De estos dos ángulos. O sea, 4 alfa más 4 beta. ¿De acuerdo? Ahí tengo la primera fórmula. ¿Sí? Pero ¿qué más tengo aquí? Mira, acá tengo dos ángulos opuestos por el mismo vértice. Entonces esto debe ser beta y esto debe ser alfa. Eso quiere decir que la suma de estos tres, x más alfa más beta, es igual a ¿cuánto? Es igual a 180. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, reemplazar ninguno de ellos. ¿Sí? En este caso, el alfa más beta, ¿a qué es igual? Alfa más beta es igual a 180 menos x. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo voy a reemplazar. En la primera ecuación, que sería 90 más x es igual a 4 veces, ¿no?, en este caso, alfa más beta. 90 más x es igual a 4 veces. ¿Pero quién es alfa más beta? Alfa más beta es 180 menos x. ¿De acuerdo? 90 más x igual a, multiplico aquí, 180, pues sería 720, a ver, 720 menos 4x. ¿Sí? Sumamos, aquí pasa a sumar 5x es igual a 720 menos 90. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Cuánto sale ahí? Sería 630. X igual a 630 entre 5. Entonces, ¿x cuánto valdría? X igual a
a 126. ¿Está bien? A ver, en la pregunta número 3 me dice que AB es igual a AC. AB es igual a AC. O sea, acá voy a colocar dos bolitas que son iguales, que es igual también a CD, que significa que estos también son iguales. Aquí también le pongo bolita, que es igual también a DE. Acá también le pongo bolita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que estos dos son iguales? Significa que es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? A ver, entonces, si un lado son iguales, quiere decir que si esto es X, acá es X. ¿Sí? La suma de los ángulos internos te da el externo. En este caso sería 2x. Pero nuevamente aquí aparece un triángulo isósceles. Dos lados iguales, entonces acá serían dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Pero, a ver, mucho ojo, ¿eh? La suma de todos los ángulos no te va a dar externo. Recuerda que el triángulo que voy a trabajar es todo esto. ¿Sí? El ACE. Entonces, la suma de estos dos ángulos internos te da el externo. En este caso, aquí, x más 2x, 3x. Pero aquí aparece otro triángulo isósceles. Significa que estos dos lados son iguales. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Entonces, esto debe ser 3x. ¿Está bien? Y me voy acá, en este triángulo más grande ahora, donde los ángulos internos, en este caso x y 3x se suman, te da el externo, que es 80. X más 3x es igual a 80. 4x es igual a 80, x vale 20. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Mucho ojo al momento de hacer, ¿no?, la suma de dos ángulos internos con externo. Recuerda que estás trabajando en un triángulo. ¿Sí? En esta parte que querías hacer, ¿no? Podías hacer, ¿no? La suma de estos dos. De repente tú querías sumar y acá querías poner 4x. Ten mucho cuidado. Recuerda que tú estás trabajando con este triángulo. ¿De acuerdo? Ponle pausa y copia. A ver, en la pregunta número 4 que tenemos, fíjate en la figura, acá te dice que BD es igual a BC. BD es igual a BC. Significa que estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Pero, ¿qué necesito aquí? Me fijo en esta figura, ¿de acuerdo? El A, el B y el C, y este punto. Acá aparece un cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar nuevamente una fórmula que voy a colocar aquí. Y de repente se lo saca, es la fórmula del boomerang, creo que se llama, que es así. Voy a poner acá alfa, beta y teta, y esto es el x. Para hallar el x, ¿qué hacía? X igual a la suma de estos tres ángulos internos, alfa más beta más teta. Entonces usamos esa propiedad, y esa propiedad lo tenemos aquí. Sería 60 más teta es igual a x. X igual a 60 más teta. Es decir, x igual a 60 más 2 veces teta. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué más tengo aquí? ¿Sí? Si me doy cuenta, fíjate aquí, la suma de estos dos ángulos te da el externo. Los ángulos internos te da el externo. Entonces, esto sería teta más 60. ¿De acuerdo? Pero como hemos dicho, a ver, que estos dos son iguales, significa que acá es teta más 60, acá debe ser teta más 60, significa que esto debe ser 60. ¿De acuerdo? Y aquí, en este pequeño triángulo, si yo sumo los tres ángulos, sería x más teta más 60, debe ser igual a 180. X más teta es igual a 120. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo consigo el x? Necesito resolver esta parte. Tengo una primera ecuación, tengo una segunda ecuación. Entonces voy a tratar de unir estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? A ver, si gusta aquí, puedo despejar a uno de ellos. En este caso voy a despejar al ángulo teta, que sería 120 menos
x. Y esto lo voy a reemplazar en 1. 2 en 1. ¿Cómo sería? Sería x igual a 60 más 2 veces teta, pero teta sale esto, 120 menos x. ¿De acuerdo? X igual a 60 más 240 menos 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a sumar? Sería 3x es igual a ¿cuánto? Sumo, sale 300. X igual a 100. ¿Sí? Y acaba el problema número 4. ¿Sí? Ponle pausa y cópialo. Bien, en la pregunta número 5 también usamos el teorema, en este caso la ley de existencia de triángulos, pero te das cuenta me faltan más datos, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿qué hago aquí? Tengo el x y acá me falta otro dato, no puedo hacer existencia de triángulo. Entonces me voy a idear para crear un triángulo que tenga todos los datos completos. Voy a prolongar este lado por aquí, lo voy a colocar aquí, en la cual de este punto del triángulo lo uno hasta el otro extremo, de esta manera, pero la idea es tratar de crear un triángulo isósceles. Significa que si este es alfa, acá le voy a colocar alfa. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces la idea es esto. Voy a crear un triángulo isósceles y estos dos lados son iguales. Entonces esto sería x. Pero me doy cuenta de algo. En estos dos ángulos internos, alfa más un ángulo te da 2 alfa. Significa que acá debe ser alfa. ¿Y qué significa también? Si este es un triángulo isósceles, significa que estos dos lados también son iguales. ¿De acuerdo? Y estoy tomando solamente esta parte, fíjate bien, el triángulo, y puedo hacer aquí la existencia de triángulo. Me piden hallar el mayor valor entero para x. El mayor valor entero para x. ¿Y cómo se calcula eso? Por existencia de triángulo, entonces este x está en ese intervalo. Entre la diferencia, que es 8 menos 8, y la suma, que es 8 más 8. Acá sale 0. En esta parte ya no me importa mucho, y acá sale 16. Te piden el mayor valor entero para x. ¿Y quién es el x máximo? Mayor, perdón, en este caso menor que 16. En este caso sería 15. ¿De acuerdo? Y eso sería todo para la pregunta número 5. Bien, en la pregunta número 6, ¿sí? Acá aparecen varios triángulos. Entonces, y puedo aplicar en una de ellas ese de la teorema del pescadito, la que hemos visto en unas preguntas anteriores, ¿sí? Pero necesito de algo aquí, ¿sí? A ver, yo necesito que, mira, alfa más beta, la suma de estos dos ángulos te da el externo, sería x es igual a alfa más beta. ¿Qué más obtengo de aquí? De aquí yo sé que esto vale 180, ¿verdad? Todo esto, entonces esto sería 180 menos x. ¿Sí? Acá sí puedo usar el teorema, ¿no? Ese del pescadito, o uno de los teoremas adicionales que está en tu ficha, que la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos de aquí. Es decir, 2 alfa más 2 beta, ¿sí? Esta parte de aquí, 2 alfa más 2 beta, es igual a 30 más 180 menos x. ¿De acuerdo? Pero acá dice que este es el doble, ¿no? 2 alfa más 2 beta, es decir que esto es 2x por la primera ecuación, ¿cierto? Entonces sería 2x es igual a 210, la suma de 180 más 30 menos x. ¿Qué hago acá? Paso a sumar 3x igual a 210. ¿X cuánto vale? X igual a 70. ¿De acuerdo? Parecía difícil, pero solamente es tratar de colocar bien los datos. ¿Sí? Cópialo, por favor. Bien, la primera parte ya la he resuelto, ¿sí? En pizarra. Esta segunda parte ustedes lo van a hacer en su cuaderno, ¿de acuerdo? Ya regresando a clase yo lo voy a revisar, ¿está bien? Con mucha paciencia, pero de repente ustedes van a tener alguna duda, algunas preguntas. Recuerda que las preguntas que están aquí, ¿sí? Donde dice ahora tú,
son similares a la pregunta que he hecho en pizarra. ¿De acuerdo? Si tuviera alguna duda, me hace saber en el CIANET. Mandas un mensaje en el CIANET, me dice, profesor, en la pregunta tal, no me sale de esta manera, quisiera hacer de esta manera, yo te voy a guiar. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto lo vas a hacer en tu cuaderno, por favor. Ahora, a continuación, en la segunda ficha, recuerda que estamos haciendo esta clase por semana, ¿sí? Voy a resolver solamente algunas, ¿sí? Algunos problemas, por favor. Yo te voy a dejar como una clase, sino como una pequeña tarea, en la cual solamente yo quiero que tú me mandes mediante una foto. Esto le vas a escribir algunas preguntas nada más, y te voy a indicar cómo. En una foto me lo envías, ¿sí? Los problemas o los problemas ya resueltos, ¿sí? Y me lo envías al CIANET, ¿de acuerdo? O si no, yo de repente le voy a decir al profesor que se lo mande al correo, o mejor dicho, al WhatsApp. ¿Está bien? ¿Qué debe hacer? ¿Por qué quiero esto? Necesito evidencia de que ustedes han entrado al CIANET, han escuchado la clase y me tengan que me hayan resuelto algunos problemas de esta clase. ¿Está bien? Entonces, explico. Yo voy a resolver solamente quizás uno o dos problemas, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden coger cualquiera de lo que quieran. Puede ser 1, 2 o 3 problemas como máximo, para que ustedes lo puedan desarrollar. Lo desarrollas en tu cuaderno. Cuando ya tengas desarrollado todo eso en el cuaderno, le tomas una foto, ¿sí? Cuando tomas una foto, me la envías, ¿de acuerdo? Esa va a ser tu tarea. Esa va a ser la evidencia, ¿sí? Profesor, ¿y por qué voy a hacer esto ya? De repente esto, cuando ya lleguemos y yo vea la clase, esto va a ayudar un poco a las notas que todavía yo no tengo, ¿de acuerdo? Entonces, esto de repente puede ser una evidencia en la cual, ya, tú has estado en mi clase, tú has escuchado mi clase. ¿Está bien? Entonces, ya tengo una evidencia, tú has estado en mi clase, entonces ya te voy a colocar una nota correspondiente, ¿sí? Y más aún, si tú resuelves algunos problemas de esta parte. Pero, profesor, y si hago todo, mucho mejor. Ya lo evidencia y con eso ya te ganas de repente una nota o de repente unos puntos, ¿sí? Ya eso yo lo voy a indicar más adelante como es la nota que tú te vas a ganar, ¿sí? De repente van a tener un poquito de dificultades en poder enviarlo, ¿sí? Voy a quedar con el profesor, con su tutor, en la cuál sería la forma de que ustedes me envíen esta evidencia de clase, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta el momento vamos a resolver algunos problemas en pizarra, ¿sí? 1, 2, y el resto va a ser para ustedes, ¿sí? Ustedes pueden resolver 1, 2 o 3 problemas con máximo, ¿de acuerdo? No estoy exigiendo mucho, ¿sí? A ver, vamos a hacer el primer problema. A ver, en esta pregunta vamos a hacer lo siguiente. Me doy cuenta que aquí en este triángulo, mejor dicho cuadrilátero, voy a usar una de las propiedades adicionales que está en tu ficha, ¿sí? Que dice que n más x es igual a ¿qué? A alfa más beta. Alfa más beta. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a prolongar este triángulo, este lado, de esta manera. Y la suma de estos dos lados, perdón, mejor dicho, la suma de estos ángulos te da el externo, que sería x más alfa, ¿sí? Y me fijo de esta parte, ¿lo ven? En este triángulo sumo todos los ángulos. En este caso sería m más x más alfa más beta, y es igual a 180, ¿de acuerdo? Pero de la primera ecuación que tengo, que alfa más beta es x más n, sigo sumando m más x, y esto es igual a n más x, es igual a 180. X más x, 2x más m más n es igual a 180. Pero por dato, m más n es igual a 180.
30. 2x más 130 es igual a 180. Pasa a restar 2x igual a 50. X vale 25. ¿De acuerdo? Copiarlo por favor. Ponle pausa. Bien, en la pregunta número 2 de la ficha parece un poquito complicado, ¿sí? Así que vamos a hacerlo con paciencia, ¿ya? Recuerda que acá están los ángulos, está en tu ficha, y esto debe ser el B, ¿no? Si esto es el B, entonces voy a completar estos ángulos. Del ficha B, esto sería 180 menos B, ¿de acuerdo? Y aquí haría el teorema, ¿no? Ese es del pescadito, que es un teorema adicional que también está en tu ficha, que dice que x más este ángulo es igual a A más este ángulo de aquí. Lo estoy poniendo en rojo, ¿sí? Ojo, esto no es ni B ni A. Tengo que calcular esta parte. Y este cálculo lo voy a hacer de esta manera. Bien, lo voy a sacar este problema y para que tú lo aprecies bien. Acá está. Por acá pongo el A. ¿Sí? Algo así, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí es el A, ¿cierto? Y esta parte es el B. Y yo lo que quiero es hallar esta parte de acá. ¿Está bien? Entonces, si esto es el A, esta parte de aquí sería 180 menos A. ¿Sí? Repito, solamente estoy trabajando con el A. Recuerda que este es un ángulo llano ya. Si este A, esta parte de aquí sería 180 menos A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si este es A, esto sería 180 menos A, para completar. Entonces, esta parte de aquí, esto equivale 180 menos A. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate aquí, esto lo que voy a calcular es esta parte, lo que está en rojo. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Yo sé que todo esto es el B. ¿Sí? Solamente voy a trabajar con el B, ya no con el A. De esta manera. ¿Sí? Este ángulo ya la calculé, que era 180 menos A. Todo esto es el B. Entonces, ¿qué hago? Al B le quito este ángulo. Y me da lo que quiero hallar, que es ese X, ¿no? Por así decirlo. Sería B, voy a poner aquí ya este X. X, pero otra letra mejor. A ver, vuelvo a repetir. Esto es el B. ¿Sí? Esto sería 180 menos A. Entonces, para hallar en este caso, este Y, ¿quién sería? Es B menos este ángulo, que sería 180 menos A. Entonces, Y es igual a B menos 180 menos por menos más A. ¿Está bien? Entonces, este Y es esto lo que he puesto aquí en rojo y lo voy a colocar de esta manera, que sería B menos 180 más A. Ahí recién voy a utilizar el teorema que le he mencionado anteriormente, que la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Es decir, X más 180 menos B es igual a A más este ángulo que he hallado, que sería B menos 180 más A. ¿De acuerdo? A ver, todo esto lo pasamos a un solo lado. Dejo al X solo, que sería este 180, que es positivo, pasa a restar, y sería menos 360. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para no confundirlo de signos, voy a poner de esta manera, ¿ya? Voy a primero sumar las A. A más A, 2A. El menos B pasa a sumar, sería más 2B. Ahora sí, el 180 pasa a restar y sería menos 360. X es igual a 2 veces A más B menos 360. ¿Sí? Pero ¿quién es A más B? A más B lo tenía como dato, creo, ¿no? Me dan como dato que vale 250. ¿Sí? Por dato dice que A más B
es igual a 250, pero como es el doble, x igual a 500. 500 menos 360. X igual a ¿cuánto? Resto 140. ¿Sí? Y acaba el problema. ¿Sí? Está el problema, lo copias por favor. Bien, en la pregunta número 3, última pregunta de esta ficha que voy a resolver, me pide hallar el ángulo teta menos delta, ¿sí? Perdón, me piden hallar el ángulo QSR, me piden hallar este ángulo. Le voy a colocar X. Y me da el dato que teta menos delta es igual a 30 grados, ¿de acuerdo? A ver, voy a resolver esta parte. Me fijo aquí, es un triángulo rectángulo, 90 teta, esto debe ser 90 menos teta. Acá también aparece un triángulo rectángulo, entonces acá tengo 90 delta, esto sería 90 menos delta, ¿sí? Si esto es X, ángulos opuestos por el mismo vértice, acá también sería X. Y aquí ya resuelvo, fíjate bien, de la curvatita, las propiedades adicionales que también está en tu ficha, que dice que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. ¿De acuerdo? Así que vamos a sumar 90 menos delta más 90 es igual a ¿qué? A la suma de estos dos ángulos, que sería X más 90 menos teta. ¿Sí? En este caso, ¿quién se va? El 90. ¿De acuerdo? El teta pasa a sumar. Teta menos delta más 90 es igual a X. X es igual a, ¿esto cuánto equivale por dato? 30. 30 más 90 es igual a X. X es igual a 120. ¿De acuerdo? Ahí termina la pregunta 3, última pregunta de esta ficha. ¿Sí? Vuelvo a explicar. Ustedes van a escoger cualquier pregunta que les parece más sencilla, lo resuelves, puede ser una, dos o tres problemas, la que ustedes deseen, y le tomas una foto y me lo envías a mi correo, ¿sí? Yo le voy a dejar de repente el número de mi WhatsApp o de repente un correo en el cual ustedes me van a enviar. Pero cuando ustedes me envíen, ¿sí? Recuerda poner un nombre, ¿de acuerdo? Explico. Supongamos que tenemos, este es tu cuaderno, donde vas a hacer los ejercicios o el ejercicio. Recuerda que acá vas a colocar tu nombre, ¿sí? ¿Sí? Nombre y apellido, por si acaso, ¿sí? Y acá pones la resolución. ¿Está bien? Cuando ya me envíes tu foto, yo voy a reconocer de quién es este problema. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera lo vas a hacer, ¿sí? El nombre, y acá te me pones el título del tema, ¿sí? Porque yo cada semana voy a dejar más problemas y de repente no quiero que se acumule tanto, yo voy a estar revisando en cada momento sus trabajos, ¿de acuerdo? 1, 2 o 3 problemas, lo más sencillo que te parezca, lo resuelve, no te pido más, ¿sí? No te estoy exigiendo bastante, ¿ya? De la primera ficha que hemos hecho, en la cual ustedes esto van a hacer, este problema solamente guíate del anterior, ¿de acuerdo? No hay mucho dificultad en estos problemas. Si tuvieras dificultad, me pasa la voz, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces vas a hacer así, ¿no? Desde tu cuaderno, supongamos, de tu cuaderno pones el nombre y título y 1 o 2 o 3 problemas que vas a resolver, ¿de acuerdo? Sí, te doy a escoger eso, ¿sí? Tómale foto y me la envías al correo, ¿ya? Puede ser el correo, que te lo voy a mencionar, de preferencia que sea el correo del CIANET, ¿sí? Porque todos tienen esa posibilidad de mandar, ¿de acuerdo? Pero quiero que pongas el nombre, el título, ¿ya? Y el título del tema que estamos haciendo, ¿ya? Automáticamente yo lo voy a leer, ¿de acuerdo? Si tuviera alguna duda sobre esto, por favor, házmelo saber, ¿de acuerdo? Ya, entonces hasta aquí queda el tema de triángulos, ¿sí? Ojalá que hayan comprendido el tema, ¿sí? Vuelvo a repetir, si tuvieran una dificultad, por favor, todo al CIANET. Cualquier consulta acerca de
de los problemas, sí, me lo consultan al correo del CIANET. Por favor, utilicen el correo del CIANET, ¿ya? Ustedes serían hasta la próxima semana con otro tema, ¿sí? Y voy avanzando con los ejercicios, ¿de acuerdo? Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.